Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este nuevo ciclo de seminarios virtuales gratuitos organizados por la CIE Departamental Beni. Les habla el ingeniero Juan Mario Poveda Vides, presidente de la Sociedad de Ingenieros Departamental Beni. Queremos agradecer en esta oportunidad a la ingeniera, doctora en ciencia, ingeniera Ivonne Gutiérrez Góngora, destacada profesional de nuestro país y del país vecino Brasil, con trabajos de investigación muy reconocidos. Agradecemos por la predisponibilidad que ha tenido la ingeniera para apoyar este ciclo de seminarios enfocados al aprovechamiento de todos los ingenieros y apoyar la campaña Quédate en casa por la seguridad propia de nuestras familias. Hoy tenemos previsto el seminario con utilización de geosintéticos en la ingeniería geotecnia, a cargo de la doctora en ciencia ingeniera Ivonne Gutiérrez Góngora, de cual daremos una breve descripción de su hoja de vida. Profesora de la Universidad Católica de Brasilia y de la Universidad de Brasilia, ingeniera civil con maestría, doctorado y postdoctorado en ingeniería geotécnica. Realizó su doctorado en el área de vías no pavimentadas reforzadas con geosintéticos en la Universidad de Brasilia. Posee experiencias en el área de geosintéticos, pavimentos, mecánica de suelos, estructuras de contención, estabilidad de taludes. Dirige el grupo de investigación de geotecnia, grupo de pesquisa en geotecnia y sustentabilidad en la Universidad Católica de Brasilia, donde participan estudiantes e investigadores de múltiples áreas de conocimiento. Trabaja desde el año 2009 en el área de vías no pavimentadas, aplicando materiales alternativos como residuos de construcción y geosintéticos. Además, ha recibido distintos reconocimientos por el trabajo académico e investigativo que ha realizado. Entre ellos se destacan el Premio CAIXA de Proyectos Innovadores, CAIXA Económica Federal, Sindimetal, Sinduscon Norte, PR Sebrae Sinai en el 2012. El premio al estudiante IGS Brasil 2009-2012, el premio IGS Brasil como orientador de mejor trabajo de grado en el área de geosintéticos, mayo de 2019, y el reconocimiento como estudiante destacado en Ingeniería Civil en la Universidad de Ibagué, Colombia, año 2005. Cuenta con un conjunto de artículos presentados en conferencias nacionales e internacionales sobre vías no pavimentadas, geosintéticos y mecánica de suelos, así como también posee diversos artículos publicados en revistas internacionales sobre vías no pavimentadas y geosintéticos. Actualmente participa como revisor de importantes revistas internacionales como lo son Canadian Journal, Journal of Maritime Science y Journal of Pavement Engine. Entonces, damos hoy la bienvenida a nuestra ilustre invitada, ingeniera, doctora en ciencias, ingeniera Ivonne Gutiérrez Góngora, con el tema utilización de geosintético en la ingeniería geotécnica. Muchísimas buenas tardes, ingeniera. Estamos. Gracias, ingeniero. Buenas tardes a todos. En primer lugar, me gustaría agradecer la invitación a participar de este seminario a la Sociedad de Ingenieros de Bolivia, al ingeniero Juan Mario, a la ingeniera Janet. Muchas gracias por la invitación a este seminario. Sé que es una gran oportunidad en estos momentos poder participar de este tipo de actividades, principalmente por las condiciones por las cuales estamos atravesando mundialmente. En el día de hoy quiero presentarles una breve charla acerca de la utilización de geosintéticos en la ingeniería geotécnica. Inicialmente comenzar con algunas, destacar qué son los geosintéticos, representar
o destacar cuáles serían las funciones de ellos y posteriormente enfocarnos en la parte de utilización en la ingeniería geotécnica, así como también destacar su importancia principalmente en la parte de pavimentos. Bueno, quisiera pedirles disculpas inicialmente si de pronto alguna palabra en portugués se me sale. Son muchos años, soy colombiana, brasilera también. Son muchos años viviendo en Brasil, entonces a veces se me sale el portuñol. Pero pues intentaré en la medida de lo posible hablar en español. Bueno, entonces comenzando con la presentación. Inicialmente destacar qué serían los geosintéticos. Según la Sociedad Internacional de Geosintéticos, la IGS, que es una sociedad que regula la parte de geosintéticos a nivel mundial, tenemos que básicamente son materiales poliméricos, los cuales tienen diversas funciones en la ingeniería, como por ejemplo servir en la estabilización de taludes, en el refuerzo de pavimentos, en la utilización, por ejemplo, de impermeabilización de rellenos sanitarios, entre otro tipo de obras. Tenemos una grande variedad de geosintéticos. Básicamente, ellos se derivan de polímeros. Tenemos diversos tipos de polímeros con los cuales son fabricados estos materiales, los cuales son, por ejemplo, polietileno, polipropileno, poliestireno, entre otros polímeros. También comúnmente son conocidos como plásticos. Normalmente son asociados a materiales granulares como suelos, rocas, otro tipo de materiales utilizados comúnmente en la ingeniería civil. Bueno, aquí algunas fotos de algunos geosintéticos que voy a presentar a continuación, como por ejemplo los más comunes que son los geotextiles, las geomallas, las geomembranas, las geoceldas, entre otros tipos de geosintéticos. A lo largo de la presentación les iré mostrando los tipos de geosintéticos más utilizados y los diversos tipos de aplicaciones que estos presentan. Entonces aquí tenemos un poco de la clasificación de los geosintéticos. Como les decía anteriormente, son diversos tipos de materiales con diversas aplicaciones. Por ejemplo, citando algunos de ellos, tenemos los geotextiles, los cuales tenemos clasificados como tejidos y no tejidos. Si hacemos un paréntesis aquí, los geosintéticos son ampliamente utilizados a nivel mundial hace aproximadamente unos 50 años. Desafortunadamente, en países de América Latina, los venimos utilizando más o menos hace unos 30, 20 años atrás, más o menos. ¿Cuál es el problema de los geosintéticos o por qué la no utilización o la utilización poco común de este tipo de materiales? Básicamente es por un desconocimiento de la aplicación de este material, un desconocimiento de sus funciones, de los beneficios que este material puede ofrecer. Por ejemplo, en Estados Unidos, Canadá, países europeos, son materiales ampliamente utilizados, principalmente para la construcción de pavimentos, principalmente para la construcción de rellenos sanitarios, represas, entre otro tipo de obras. Según experiencias que he tenido a nivel de América Latina, los geosintéticos más utilizados serían los geotextiles y las geomallas. Los otros geosintéticos que les voy a presentar son usados en menor proporción. Tal vez, como les decía, por un poco de desconocimiento a la hora de realizar los diseños
en las diversas aplicaciones. Entonces, bueno, como venía hablando, tenemos las geoceldas también, que son utilizadas principalmente como función de refuerzo y control de procesos erosivos. Tenemos las geomantas, son utilizadas particularmente para la contención de procesos erosivos, geoespaciadores, que sería particularmente para la función de drenaje. Tenemos las geoespumas, que les voy a mostrar a continuación. Sería como alivio del peso de algunas estructuras. Tenemos geotiras, geofibras, el caso de las geomembranas y finalmente los geocompuestos, que es la asociación de dos o más geosintéticos, siempre con el objetivo de que él desempeñe más de una función. En las fotos que aparecen en la presentación tenemos dos tipos de geosintéticos. El primer geosintético presentado en la figura sería un geotextil, el cual tiene, como les decía, es uno de los geosintéticos más versátiles, desempeñando la mayoría de funciones con excepción de la función de impermeabilización. Sirve como material para refuerzo, separación, drenaje, filtración, control de erosión, entre otro tipo de funciones. Ya tenemos de este lado, tenemos una geomalla. Esa geomalla tiene como función principal refuerzo y en algunos casos tiene la función de separación. La función separación en geomallas no es tan común, depende mucho del material con que ella esté en contacto. Bueno, inicialmente tenemos aquí, como les decía, les voy a mostrar cada uno de los geosintéticos y destacar cada una de sus funciones. Tenemos aquí el caso del geotextil tejido y el geotextil no tejido. Tejido aquí y el geotextil no tejido. Básicamente son mantas, podemos llamarlas de mantas flexibles, las cuales son materiales permeables particularmente cuando son utilizadas. Básicamente la función de drenaje y filtración tienen la capacidad de retener los finos. También como una de sus funciones es la función de refuerzo. Por lo tanto, cuando analizamos este tipo de materiales es importante destacar, por ejemplo, en el caso del geotextil, depende mucho del material con que vaya a estar en contacto. Por ejemplo, un geotextil puede ser utilizado en el caso de estructuras de pavimento como elemento de separación, puede ser utilizado como elemento de drenaje, puede ser utilizado también al mismo tiempo como elemento de refuerzo. Algunos estudios determinan, por ejemplo, que el geotextil es indicado para refuerzo, sí, pero tal vez en algunas oportunidades es más eficiente el caso, por ejemplo, de la que les mostraba anteriormente, que sería una geomalla. Solo que deben ser analizadas las características del material con que ese geosintético se encuentra en contacto. También los geotextiles, es importante destacar ya la función de drenaje y filtración. Básicamente se hace importante estudiar algunas de sus propiedades. Los geotextiles presentan, por ejemplo, es importante conocer características como porosidad, características como índice de vacíos, como espesor, por ejemplo, resistencia a tracción, rigidez, entre otras características. Todo esto influye en el proceso de diseño de un determinado tipo de obra. Entonces es importante atentarnos a que no es simplemente escoger para nuestra obra, por ejemplo, un geotextil, simplemente el que sea más económico o tal vez el que, por ejemplo, el vendedor me ofrezca como el mejor. No, tiene que ser realizadas y analizadas una serie de características en el material geosintético. ¿Por qué?
porque puede ser el material más resistente, puede ser el mejor en el mercado, pero no necesariamente es compatible con las características de todos los proyectos. Cada proyecto tiene un geotextil que puede ser utilizado o no. Para eso tenemos características de referencia que son proporcionadas por diferentes empresas, las cuales consideran las características que mencioné anteriormente. Como les decía, tenemos dos tipos de materiales, tenemos los tejidos y tenemos los no tejidos. Ampliamente utilizados los no tejidos, simplemente por la facilidad en el proceso de fabricación y también por la facilidad en el proceso de instalación. Eventualmente desempeñan las mismas funciones, considerando que la única función que no consiguen desempeñar es la función de impermeabilización. Aquí tenemos dos fotos, básicamente, de los geotextiles no tejidos. Lo que cambia con relación a un geotextil tejido y no tejido es la distribución básicamente de las fibras. En uno, en el tejido, es una distribución planeada de las fibras y en el otro es una distribución aleatoria. Tenemos algunos tipos de geotextiles no tejidos, por ejemplo, los que son ligados mecánicamente, que básicamente son ligados a través de agujas, y otros que son ligados o unidos a través de procesos térmicos. Y el caso de las geomallas. Por ejemplo, la geomalla que les mostraba en la foto inicial es una geomalla triangular. Tenemos diversos formatos, diversas geometrías. Tenemos geomallas cuadradas, tenemos geomallas triangulares también. Cada una, la verdad, simplemente ellas tienen la función principal de distribuir los esfuerzos. ¿Qué pasa? Las geomallas tienen la función predominante de refuerzo. Al comienzo les decía que también tienen la función de separación. Solamente que debemos destacar que si yo quiero utilizar una geomalla como elemento de separación, tiene que ser con un material de una granulometría, en el caso superior, tamaño de los granos superior al tamaño de apertura de la malla. ¿Qué pasa? En las geomallas son importantes características como apertura de la malla, ¿sí? Entonces la apertura de la malla tiene que ser compatible con la del suelo o con la del agregado en que esté en contacto, por ejemplo. Interesan características como resistencia a tracción, rigidez, por ejemplo. Recientemente tenemos una característica que viene siendo ampliamente discutida, que es el módulo de estabilidad a la abertura, que sería básicamente la capacidad de torsión de cada uno de los miembros de esta malla. ¿Qué pasa? Con relación a la parte de diseño, principalmente de pavimentos, como parte de refuerzo, en pavimentos flexibles, en vías no pavimentadas, por ejemplo, particularmente la parte de vías no pavimentadas, tenemos una gran discusión hace algunos años con relación al módulo de estabilidad a la abertura. Comúnmente es conocido que si tenemos un módulo diferente de cero, vamos a tener un mejor comportamiento de la geomalla en términos de refuerzo. Algunas experiencias han demostrado que no necesariamente ese módulo es tan eficaz en el refuerzo, por ejemplo, de pavimentos, y se interesan otras características como lo serían la geometría de la malla y la rigidez a tracción particularmente, y no, por ejemplo, tanto la resistencia a tracción y el módulo de estabilidad a la abertura. Lógicamente, posteriormente les voy a indicar
¿cómo desempeñan las funciones este tipo de mallas? En el mercado convencionalmente, comúnmente encontramos mallas que trabajan en forma bidireccional y en forma unidireccional. Sería simplemente las características en función de su resistencia a tracción y rigidez a tracción. De nuevo, por ejemplo, yo puedo tener una malla que sea una geomalla, que tenga una alta resistencia a tracción, que presente una elevada rigidez, pero si no es compatible, por ejemplo, con el agregado con que va a estar en contacto, de nada sirve tener todas esas propiedades. Y entonces, como les decía, cada material tiene que ser analizado de acuerdo al tipo de proyecto, al tipo de obra donde va a ser utilizado. Aquí tenemos los dos tipos de geomalla, las unidireccionales, bidireccionales. Básicamente, la primera presenta elevada resistencia a tracción apenas en una dirección y la segunda en las dos direcciones principales. Las mallas que más encontramos en el mercado normalmente son mallas de formato cuadrado rectangular. Las triangulares son casos excepcionales, siendo que bueno, tenemos varios representantes de la parte de geosintéticos y apenas uno de los representantes posee este tipo de malla en formato triangular. Tenemos, por ejemplo, también las geoceldas. Las geoceldas parecen básicamente un panal de abejas, por forma, la forma como ellas son fabricadas. Básicamente estas tienen como función principal la función de refuerzo. También son ampliamente utilizadas en la parte de control de procesos erosivos, en la parte de estructuras de contención, estabilidad de taludes, por ejemplo. Con relación a la geocelda, es importante destacar que es un excelente material, principalmente en la función de refuerzo. En la función de refuerzo, por ejemplo, para pavimentos, es importante destacar que es un material así bastante versátil, bastante apropiada a su utilización. Desafortunadamente, el costo con relación a otros materiales que también presentan la función de refuerzo, como es el caso, por ejemplo, de la geomalla o del geotextil, podemos decir que este tipo de material presenta un costo superior a los que mencioné anteriormente. Entonces, es más utilizado debido a su costo en la función de control de erosión y en estructuras de contención y estabilidad de taludes, principalmente. Es importante destacar que siempre este tipo de material, él va a estar acompañado, va a ser necesario la colocación de suelo dentro de cada una de las celdas y ese suelo es compactado posteriormente. Cuando les muestre las aplicaciones de cada uno de los geosintéticos, les voy a mostrar unas fotos donde es posible observar su versatilidad, por ejemplo, en el recubrimiento de taludes, en el recubrimiento, por ejemplo, en el caso de procesos erosivos. Entonces es un tipo de geosintético que da para compatibilizar de una forma bastante relevante con las condiciones, por ejemplo, de campo, con las condiciones del terreno. Tenemos aquí el caso de las geomantas. Las geomantas, al igual que los otros geosintéticos, por ejemplo, en el caso de la geocelda, sirve particularmente para desempeñar la función de control de procesos erosivos en taludes. La ventaja principal es que este tipo de material, debido a los espacios vacíos que presenta, permite plantar, por ejemplo,
Algunos materiales, por ejemplo, podemos plantar, podemos colocar grama y podemos compatibilizar con las condiciones del terreno natural. Ella simplemente ofrece como si fuera una barrera para evitar la erosión de algunos tipos de suelos. Importante destacar que tenemos geomantas que son sintéticas, hechas de polímeros, pero también tenemos geomantas que son hechas con productos naturales, como por ejemplo geomantas biodegradables, como es el caso de las biomantas que son fabricadas, por ejemplo, con fibra de coco, las cuales van a desempeñar una función netamente inicial de control a los procesos erosivos y posteriormente se van degradando con el pasar del tiempo. Aquí tenemos otro material de los cuales les puedo decir que también es ampliamente utilizado, principalmente en la parte de rellenos sanitarios, en la parte de represas, debido a su función de impermeabilización. Es el caso de la geomembrana. La geomembrana sería básicamente como una lona, un tejido, el cual es impermeable. Bueno, podemos hablar, tal vez algunos de ustedes han oído hablar de las geomembranas. Ellas son consideradas impermeables, ¿por qué? Porque poseen una permeabilidad inferior a 10 a la menos 12, más o menos. También poseen, por ejemplo, un coeficiente de difusión bajo, entonces no permiten con el pasar del tiempo el paso de algunos tipos de fluidos. Por eso es ampliamente utilizada en la parte de rellenos sanitarios y en la parte de represas. Tenemos aquí también el caso de los geoespaciadores. Básicamente son estructuras tridimensionales que tienen la función principal de drenaje. Si pensamos un poco en cuanto a utilización de ellos comparado con, por ejemplo, el geotextil, podemos decir que el geotextil es ampliamente utilizado, el geoespaciador en menor proporción, por ejemplo. Aquí tenemos el caso de los geocompuestos. Los geocompuestos básicamente son elementos, son la unión de dos o más geosintéticos con el único propósito de desempeñar más de una función. Tenemos geocompuestos utilizados básicamente en drenaje, tenemos geocompuestos utilizados en la función de refuerzo y separación. Por ejemplo, aquí tenemos un geotextil con una geored, los cuales tienen principalmente el geotextil, la función de filtración, y la geored tendría la función básicamente de drenaje. Aquí también tenemos las mismas funciones, básicamente este primero aquí, la función de filtración, aquí la función de drenaje. Podemos, por ejemplo, asociar una geomalla con un geotextil simplemente con el propósito de que el geotextil desempeñe la función de separación y la geomalla la función de refuerzo, por ejemplo. Entonces es así, es una asociación, una combinación bastante importante en diversos tipos de obras. Por ejemplo, en el caso del geocompuesto para la función de refuerzo y separación, cuando tenemos, por ejemplo, un pavimento, una estructura de pavimento flexible, podemos utilizarlo, por ejemplo, en la interfaz de la subrasante y el material de subbase, por ejemplo. Impedimos la migración de finos, impedimos la contaminación del suelo y al mismo tiempo tenemos la función de refuerzo, la cual básicamente es bastante importante. ¿Por qué?
porque simplemente si tenemos las dos funciones asociadas con un solo material, conseguimos, por ejemplo, en el caso de un pavimento, aumentar su vida útil, por ejemplo. Aquí tenemos el caso de los geoexpandidos o geoespumas también. Básicamente este tipo de geosintético tiene como función principal aliviar el peso de una estructura geotécnica. Por ejemplo, en el caso de terraplenes, donde tenemos como suelo de fundación un suelo blando, un suelo de baja capacidad portante, por ejemplo, podemos simplemente utilizar este material, la geoespuma, que es llamado geoexpandido convencionalmente, ¿para qué? Para llenar, para aliviar el peso del suelo que va a ser colocado y transferir en cierta forma menores tensiones, menores esfuerzos al suelo que tiene una capacidad portante baja. Entonces lo importante es que conseguimos llenar grandes volúmenes y simplemente en la parte superior, en menor proporción, vamos a colocar un suelo con características de resistencia adecuadas. ¿Qué podemos hablar con relación a la composición de los geosintéticos? Inicialmente podemos hablar que tenemos los de fibras sintéticas, los que son fabricados a partir de polímeros, como había mencionado al inicio, poliéster, polietileno, polipropileno, por ejemplo, entre otro tipo de polímeros. Este tipo de materiales son bastante comunes en la industria del petróleo particularmente. Son bastante versátiles, como les mostré a lo largo de la presentación. También tenemos los de fibras artificiales, que son básicamente derivados de la celulosa, utilizados un poco menos. Y tenemos los de fibras naturales, que sería, por ejemplo, les comenté de la geomanta, que es construida con fibras de coco, por ejemplo. Entonces, así, este tipo de materiales son de bastante aplicación en nuestros diversos tipos de obras. Aquí, intentando mostrar y a manera de ejemplo, las principales funciones que ellos desempeñan. Como les comentaba, tienen principalmente la función de separación, en el caso de algunas estructuras, por ejemplo, estructuras de pavimentos, simplemente para evitar la contaminación de algunos materiales. También la función de filtración y drenaje particularmente. Aquí tenemos otras aplicaciones, como en el caso de los geosintéticos, que son utilizados para acelerar los procesos de consolidación en algunos tipos de suelos. Tenemos, por ejemplo, algunos geosintéticos que son utilizados para esta función, que serían los geodrenes que son utilizados para drenes verticales, básicamente, con la única función de acelerar el proceso de consolidación, particularmente en los suelos blandos. También importante destacar que los geotextiles pueden ser utilizados como elementos de refuerzo también en taludes. También pueden ser utilizados en este caso. Tenemos los geosintéticos usados como función barrera, que sería el caso de la geomembrana. Aquí una foto donde está siendo utilizado, por ejemplo, un geosintético con como función básica de separación. Importante destacar que a veces tenemos materiales de diversas granulometrías. Por ejemplo, cuando estamos construyendo un pavimento, tenemos los materiales de
base, subbase, tenemos la subrasante, tenemos el revestimiento. ¿Qué pasa? Normalmente de abajo para arriba, de la subrasante hacia arriba, los materiales van cambiando sus características en función de el tipo de material, en función que entre más cerca estemos de la superficie, necesitamos un material con condiciones mejores. Entonces, consideramos que, por ejemplo, una subrasante normalmente son materiales más finos. Cuando tenemos esos materiales más finos, no nos interesa que estén contaminando nuestros materiales más de una granulometría más gruesa, como por ejemplo sería el material de base y subbase. Importante utilizar, por ejemplo, el geotextil como elemento de separación. En algunos casos lo utilizamos, por ejemplo, en ese caso de la estructura, podría ser utilizado como elemento de separación y al mismo tiempo como elemento de refuerzo, lo cual llevaría a aumentar un poco la vida útil de la estructura. Y mencionando así, también ayudaría a aumentar el mantenimiento, aumentar en términos de espaciar un poco el mantenimiento que tenemos que hacerle al pavimento. Entonces disminuye un poco el número de mantenimientos que tenemos que hacerle a las diversas estructuras de pavimento. Tenemos aquí la función de filtración. La función de filtración, ¿qué pasa? Podemos reemplazar nuestros drenes, por ejemplo, de material granular, con, por ejemplo, la utilización del geosintético. ¿Qué pasa? Podemos utilizar material granular y podemos utilizar el geotextil. El geotextil va a desempeñar básicamente la función de filtración. No va a dejar atravesar, va a retener los finos en esa manta. Comúnmente son llamados de drenes franceses, por ejemplo. ¿Qué sería, digamos, una de las ventajas de la utilización de geosintéticos? La ventaja sería que básicamente el ahorro de material, básicamente evitar la extracción de materiales granulares que por las situaciones ambientales que vivimos hoy en día, ¿qué sucede? A veces diversos países limitan la extracción de materiales naturales. Entonces, en cierta forma, podemos utilizar este material ¿para qué? Para mitigar el impacto que generamos a la naturaleza. Tenemos aquí también la función de drenaje, por ejemplo, en el caso aquí de geotextiles, estaría siendo utilizada para conducir el agua dentro de la estructura donde fue colocado. Importante así la forma como él es aplicado y su correcta instalación. Aquí tenemos básicamente la función de refuerzo. La función de refuerzo, como les había comentado, tenemos las geomallas, el geotextil y las geoceldas que pueden ser ampliamente utilizadas. Importante destacar lo siguiente, la función de refuerzo no solo se da en las interfaces, por ejemplo, subrasante, subbase, base, o en el caso del revestimiento asfáltico, por ejemplo, podemos utilizarlo de diversas maneras. Simplemente es realizar el estudio donde consiga determinar dónde mi material geosintético consiga adecuarse correctamente. Importante también destacar que la geomalla es ampliamente utilizada en la reflexión de fisuras, básicamente en los
revestimientos asfálticos, por ejemplo. Tenemos aquí como barrera de fluidos, por ejemplo, que sería el caso de la geomembrana. La geomembrana, así, es un material bastante útil, principalmente en el proceso de impermeabilización, en el proceso de utilización en el caso de aterros de rellenos sanitarios. ¿Qué pasa? En el caso de un relleno sanitario, los rellenos sanitarios controlados claramente, ellos pretenden una distribución y un almacenamiento adecuado de los residuos sin tener una contaminación básicamente de las aguas subterráneas, por ejemplo. ¿Qué pasa? Este material, la geomembrana, va a impedir la migración de algunos tipos de contaminantes, de algunos tipos de fluidos. Son bastante susceptibles, resistentes, disculpen, a agentes agresivos, químicos, por ejemplo, pero también debe tenerse un estricto control de calidad, principalmente en el proceso de instalación. ¿Por qué? Porque de nada sirve utilizar una geomembrana si ella no es adecuadamente instalada. Si, por ejemplo, en el proceso de instalación queda algún rasgo, algún tipo de defecto, por ejemplo, por ahí puede atravesar el contaminante. Entonces, a veces puede ser el caso que no consigamos atribuir una función de impermeabilización. ¿Por qué? Porque estamos teniendo, se está escapando un poco de fluido por cuenta de la mala instalación de este tipo de producto. Entonces, la verdad, cuando utilizamos una geomembrana debemos tener bastante precaución en el proceso de instalación. Actualmente utilizamos como elementos de protección en geomembranas geotextiles para crear como si fuera una barrera o mitigar un poco el rasgo que puede sufrir un determinado tipo de material, lo cual puede sufrir hasta con los propios equipos que son utilizados en el proyecto o en la obra. Tenemos aquí el caso de la función de control de erosión superficial. ¿Qué pasa? Aquí en esta foto, del lado izquierdo, tenemos una geocelda que está siendo utilizada básicamente como función de control de proceso erosivo. ¿Qué pasa? Tenemos el talud, es instalada esa geocelda, posteriormente es compactado suelo encima de esa geocelda y posteriormente puede ser colocada grama. Entonces así a veces tenemos algunos taludes que es imperceptible, por ejemplo, la colocación de este tipo de material. Simplemente la función que él está desempeñando es la función de evitar la degradación de ese suelo, en ese talud por cuenta de los procesos erosivos, por cuenta principalmente de la acción de la lluvia, por ejemplo, de las acciones climáticas, entre otro tipo de procesos que generen erosión. Aquí intentando relacionar un poco la parte de geosintéticos con los, creo que a lo largo de estos seminarios ustedes han visto la utilización de algunas fibras, de algunas enzimas para mejoría de suelos, pero como parte también de estas metodologías utilizadas, también podemos encontrar en la parte de mejoramiento de suelos, principalmente los métodos de refuerzo mecánicos, podemos encontrar la utilización de los geosintéticos. Entre ellos, los que les mostré anteriormente, las geomallas, los geotextiles, los geocompuestos,
geoceldas, entre otro tipo de geosintéticos. Entonces, así de forma general, si hablamos de los métodos de refuerzo, de mejoría de suelos, tenemos tres métodos: los químicos, los mecánicos y los físicos. En la parte de geosintéticos, específicamente nos encuadramos en la parte de los métodos mecánicos. Aquí quisiera mostrarles un video, básicamente, de la utilización de la geomalla como elemento de refuerzo en la parte de mejoría o mejoramiento de suelos. En el video, aquí creo que no voy a colocarle sonido. En el video básicamente se utiliza un suelo arenoso, colocado un espécimen, un suelo arenoso, y en uno de ellos, creo que el internet se demora un poco para hacer el video, ese suelo arenoso es compactado y en uno de los especímenes, en uno de los cuerpos de prueba, es colocada una geomalla como elemento de refuerzo. ¿Qué vamos a ver? En los dos es hecho normalmente el mismo proceso de colocación del material, de refuerzo de material, uno con la utilización de geosintético, en el caso de la geomalla, y el otro no. El caso el que ya fue fallado, no tenía geosintético y no consiguió soportar casi ningún tipo de carga. El otro, que es el que está mostrando ahora en el video, tenía varias capas, varias camadas de geomalla, las cuales básicamente servían como elementos de distribución de esfuerzo. Entonces, así en un test simple de un cuerpo de prueba compactado de suelo arenoso, conseguimos tener una resistencia considerable comparado al suelo que no tiene refuerzo. Aquí mostrando un poco de la parte de drenaje vertical, conforme ya les había dicho, podemos utilizar los geodrenes con el objetivo de acelerar la consolidación en suelos particularmente blandos o de baja capacidad de soporte. Normalmente son construidos drenes de arena con material granular, solo que ¿qué pasa? Volvemos nuevamente a la cuestión de utilizar materiales naturales que en muchas ocasiones son escasos, sustituyéndolos por materiales sintéticos que presentan la misma función y que en algunos casos pueden llegar a ser más eficientes. Aquí una foto de los geodrenes que pueden ser utilizados. Son también considerados materiales geosintéticos. También destacar así la facilidad constructivo, simplemente venimos con el equipo, él ya viene colocando el geodren y facilitamos esa salida de agua de este material para acelerar el proceso de consolidación. Tenemos otros métodos que podrían ser utilizados, aplicar vacío al suelo, en el caso, por ejemplo, en algunos países europeos, a veces si necesitamos trabajar con un determinado tipo de suelo, tal vez no en esta aplicación, pero en otra, congelamiento del suelo, entre otro tipo de aplicaciones. Pero digamos que un poco así ampliamente accesible podemos hablar de estos drenes verticales, de estos geodrenes. Aquí algunas obras donde fueron utilizados materiales geosintéticos en sus diversas aplicaciones, principalmente en la función de drenaje, en la función de servir como elemento de filtración, como elemento de filtro. Aquí está siendo instalado el geotextil. Aquí tenemos el material granular, posteriormente viene el tubo, que también tenemos en la práctica elementos llamados de geotubos, que son tubos perforados que permiten apenas el paso del agua y no el paso de finos, siendo que los finos estarían retenidos
en este geotextil. Tenemos también algunas, como parte de las aplicaciones de los geosintéticos, los muros de tierra armada. ¿Qué pasa? Los muros de tierra armada básicamente se constituyen como tenemos elementos de concreto, ¿sí? Piezas premoldadas que son colocadas, y aquí como parte de la estructura es colocado suelo compactado y después de colocado el suelo se van colocando tiras, se van colocando esas tiras normalmente son tiras metálicas, pero ¿qué pasa? Actualmente, con el avance de la industria de los geosintéticos, también tenemos las llamadas geotiras que desempeñan la misma función de esas tiras metálicas. Básicamente sería la disipación de esfuerzos en ese suelo. Aquí simplemente la colocación del suelo compactado, se van colocando las tiras, posteriormente otra capa de suelo y la colocación de las tiras a lo largo de la construcción, por ejemplo, de ese tipo de muros. También pueden ser utilizados en el refuerzo de taludes. A veces, por ejemplo, taludes no presentan un adecuado factor de seguridad, son estructuras, son bastante inestables y a veces no tenemos la condición, el espacio de colocar otro tipo de estructura de contención. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Cuál sería nuestro mecanismo? Sería el mecanismo de refuerzo de ese suelo. Entonces, básicamente pueden ser utilizados en esta condición geomallas o geotextiles con la función principal de refuerzo. Entonces, es colocado el propio suelo que está en campo, en nuestra obra, es colocado ese suelo, es compactado, posteriormente venimos con la capa de refuerzo, que sería nuestro geomalla o nuestro geotextil. Es importante destacar así que no es simplemente la colocación de ese geotextil o de esa geomalla de cualquier forma. Esa geomalla tiene que estar adecuadamente anclada, si no, ella no funcionaría o no trabajaría en conjunto. Posteriormente venimos con la geomalla, tenemos una parte de anclaje, venimos, la doblamos, colocamos más suelo compactado y tenemos todas las capas de refuerzo que sean necesarios de acuerdo a la altura, por ejemplo, del talud, de acuerdo a la altura de la estructura de contención que estamos creando. Importante destacar también que en el caso de taludes, por ejemplo, siempre es relevante analizar las condiciones de drenaje, porque sí podemos estar haciendo una adecuada transferencia de esfuerzos, de tensiones, pero si tenemos un acúmulo de poropresión, podemos llevar el talud a la falla por cuenta de ese acúmulo de poropresión. Entonces tiene que estar asociado a la parte de drenaje también. Aquí tenemos la parte de refuerzo de suelos también. Aquí está siendo mostrado un muro construido en llantas, el cual tiene su base geotextil, también como parte de refuerzo del suelo, como intentando tener una adecuada transferencia de tensiones al suelo de fundación. Aquí como fue colocado el geotextil como elemento de refuerzo también de ese talud. Aquí tenemos la utilización, ya la práctica de la geoespuma como simplemente elementos que van a aliviar el peso de la estructura. Aquí tenemos el caso de las geoceldas utilizadas como material para protección de procesos erosivos. Recordando que ya son, es colocados suelo, aquí posteriormente compactado, después es colocado grama. En algunos casos tenemos la colocación de concreto lanzado,
depende del tipo de obra, por ejemplo. Aquí tenemos geosintéticos que son utilizados básicamente como barreras de sedimentos. Aquí una malla que fue utilizada para la contención de algunos sedimentos. Son procesos así, son utilizaciones eventuales que se le han dado a algunos tipos de geosintéticos, por ejemplo. Aquí así una función bastante relevante que sería el de refuerzo de canales. En este caso, no necesitaríamos, por ejemplo, utilizar acero como refuerzo, sino básicamente utilizamos la geocelda como, primero, como una formaleta, ¿sí? Como una forma para la construcción del canal. También serviría como elemento de refuerzo y posteriormente tenemos el concreto que es colocado aquí. Entonces es una aplicación bastante interesante. Tenemos aquí las geomembranas que son utilizadas básicamente en el almacenamiento de algunos residuos de la industria de mineración, por ejemplo. Importante destacar lo que les comentaba anteriormente. El proceso de instalación es fundamental. Cuando estamos instalando esa geomembrana, lógicamente ya viene en unas bobinas, en unos rollos, que no van a cubrir toda el área donde va a ser instalada. Entonces, se necesita que se haga, por ejemplo, una adecuada unión entre los diversos elementos que son colocados. Entonces es importante saber así que el proceso de instalación sea adecuado, que el proceso de instalación sea correctamente ejecutado, porque si no vamos a tener daños en ese material sintético y él no va a desempeñar su función principalmente, que es la función de impermeabilización. Aquí algunas fotos de las geomembranas colocadas en rellenos sanitarios, colocación también de algunos geotextiles como elemento de protección de las mismas. Importante lo que ya les había comentado, el proceso de instalación. Aquí es simplemente intentar mostrar, es una obra bastante antigua, en Alemania fue utilizado básicamente en la construcción de un relleno sanitario, fueron utilizados geocompuestos arcillosos y algunos materiales geosintéticos para drenaje. Entonces es importante destacar, digamos, la amplia utilización de estos geosintéticos y las ventajas de la utilización de este material, porque si ustedes ven, por ejemplo, iban a ser transportados, se iba a tener más o menos 21,000 viajes de camiones para el transporte de arcilla y grava, y esto consiguió ser sustituido básicamente por 165 viajes solamente con el transporte de geocompuestos arcillosos. El geocompuesto arcilloso es, por ejemplo, es la unión de un geotextil, es colocación de un geotextil. Por dentro tenemos, por ejemplo, bentonita, que es un material que entra en contacto con el agua, se expande y nos ofrece la función de impermeabilización. ¿Y qué pasa? Cuando utilizamos este tipo de materiales, claramente se puede ver que disminuimos, por ejemplo, el número de viajes. Si vamos a la cuestión de costo, básicamente en este tipo de obras, si se hubiera realizado de forma convencional, con la utilización de geosintéticos se consiguió reducir en 30% del costo total de la obra. A veces es un desafío muy grande la utilización de estos materiales. ¿Por qué? Porque por desconocimiento creemos que va a ser más, el costo va a ser elevado, que la forma de aplicación va a ser muy difícil,
que los métodos de diseño son ampliamente complicados, pero debemos llevar eso a una relación de largo plazo. A veces así no puedo dejar de reconocer que algunas obras en su etapa inicial sale un poco más caro, un valor más alto, pero ¿qué pasa? A lo largo del tiempo, con la disminución del mantenimiento que debo realizarle a las diversas obras, consigo tener una reducción en el costo de mi proyecto. Entonces es importante. Otra cosa es la cuestión del tiempo. A veces así con las demandas actuales conseguimos disminuir el tiempo de construcción de algunas obras. ¿Por qué? Porque a veces los procesos de instalación de materiales naturales es más complejo, requiere un control más riguroso. Entonces es importante, por ejemplo, en este tipo de aplicación se pasó aproximadamente de 3 para 2 años. Aquí también, por ejemplo, donde el nivel freático era bastante alto, el suelo era un suelo que presentaba unas características de resistencia bajas, por ejemplo, fueron colocadas geoceldas como materiales de refuerzo, conseguían confinar el material y ofrecer una adecuada resistencia de ese trecho, de ese tramo que iba a ser transitado, por ejemplo. Aquí quería mostrarles una aplicación, así que he venido trabajando a lo largo de estos 10, 11 años, que básicamente sería la parte de vías no pavimentadas. Las vías que en algunos países son conocidas como vías terciarias, vías de tercer orden, vías rurales, por ejemplo. Creo que, digamos, en la mayoría de países, la mayor parte de países de América Latina, Colombia, Perú, imagino que ustedes en Bolivia también tienen este tipo de vías. Las vías no pavimentadas particularmente, ellas presentan amplios defectos, son vías donde los materiales, la verdad, fueron caminos rurales que se fueron constituyendo a lo largo del tiempo, fueron caminos que se fueron creados por la propia población, los propios habitantes de algunos lugares, y son suelos que presentan unas características, digamos, inadecuadas en función de resistencia, baja capacidad portante, son vías que tienen amplios problemas de drenaje, no tenemos sistemas de estructuras de drenaje constituidas de una forma eficiente en este tipo de vías. Entonces, para nosotros se torna un problema estas vías no pavimentadas. Simplemente que decimos, esa vía tiene que ser pavimentada. La única solución que a veces pasa en nuestras cabezas sería colocar un revestimiento asfáltico, pavimentar esas vías como parte de la solución. Por lo menos lo que queremos son adecuadas condiciones de seguridad, de confort y simplemente a veces, digamos, dejamos pasar la cuestión de costo. ¿Será que realmente la solución de las vías no pavimentadas es pavimentarlas? Entonces vayan pensando un poco en esto a lo largo de esta presentación. ¿Será que esta es la solución para pavimentar una vía que consideramos como no pavimentada? ¿Será que tenemos idea de más o menos así cuánto de la red vial o qué porcentaje de nuestra red vial de los diversos países componen estas vías no pavimentadas? Entonces tenemos, por ejemplo, intenté buscar algunos datos de Bolivia, pero creo que no me arriesgué mucho porque no conseguí encontrar unos datos muy consolidados con relación a
red vial, a la red de carreteras, decidí mostrar cómo está constituida básicamente la red vial brasilera. De la extinción de la red vial aquí en Brasil, por ejemplo, a 2020 tenemos aproximadamente el 14% de vías pavimentadas y tenemos apenas el 86% de vías sin pavimentar. ¿Qué pasa? Es una situación bastante compleja, bastante complicada, bastante difícil. Por ejemplo, países como Colombia, Perú, sí, la red vial es un poco menor, hasta por la extensión del país, pero mantenemos aproximadamente porcentajes similares. Colombia mantenemos aproximadamente un 15%, 15 a 16% de las vías pavimentadas. En Perú también tenemos aproximadamente un 16%. Y digamos que podemos notar que la mayor parte de la red vial es no pavimentada. El problema es que esa red vial no pavimentada está en estado pésimo de conservación. ¿Qué podemos hacer, digamos, como parte de la solución de ese tipo de vías? Bueno, no es un secreto que este tipo de vías, digamos, son bastante importantes para la economía de un país. Permiten acceder a servicios que están disponibles normalmente en las grandes ciudades, como son servicios, por ejemplo, de salud, de educación, permiten el transporte de los diversos tipos de productos agrícolas, productos provenientes de la industria minera, forestal, por ejemplo. Entonces, así, el papel de estas vías es ampliamente perceptible a lo largo, digamos, considerando en los diversos países. No solo quise enfocarlo más a la parte de América Latina, pero también digamos que no es un secreto en países, por ejemplo, en Estados Unidos, a pesar de ser un país desarrollado, ellos también tienen un porcentaje alto de vías no pavimentadas. Entonces, así, ¿cuál sería la solución a este tipo de vías? Lo que les planteaba inicialmente, ¿será que la solución sería pavimentarlas? ¿Será que la solución sería tal vez utilizar materiales alternativos? ¿Será que podemos pensar en la utilización de geomallas como elementos de refuerzo? ¿Podemos utilizar geotextiles como elementos de refuerzo, de separación? O, ¿por qué no? Podemos utilizar materiales alternativos como en el caso, digamos, residuos de construcción y demolición. Podemos utilizar escoria, producto de la fabricación del acero. ¿Por qué no utilizar otro tipo de metodologías y no necesariamente pavimentar ese tipo de vías? Tal vez parezca muy fácil la solución decir, utilicemos un geosintético, utilicemos otro tipo de materiales. Realmente es una solución que sería más económica. No necesariamente tenemos que tener un revestimiento. Si tenemos materiales que son instalados adecuadamente, por ejemplo, tenemos vías que tienen adecuadas características de resistencia, asociadas a un buen sistema de drenaje, podemos tener una vía funcionando en perfectas condiciones. El problema es que las vías que tenemos actualmente, que consideramos no pavimentadas, normalmente son vías que son olvidadas, que simplemente son vías que decimos, tenemos que pavimentar y no les prestamos la atención que ellas deberían tener. Aquí mostrando algunas de las funciones que presentan, por ejemplo, la malla. Ella tiene como función principal el confinamiento lateral. Ese confinamiento lateral es muy importante debido a la correcta interacción
interacción que consigue tener con el agregado, principalmente con el agregado natural, el agregado. ¿Qué pasa? Cuando escogemos la malla, normalmente ese agregado tiene que conseguir interactuar adecuadamente con ella. Por ejemplo, no podemos utilizar una malla muy grande, una geomalla, digamos, con una abertura muy considerable, por la cual consiga atravesar fácilmente el agregado. ¿Por qué? Porque simplemente no conseguiría desempeñar la función de refuerzo. Aquí tenemos también otra función por la cual trabaja la geomalla, que sería básicamente el aumento de la capacidad portante. Entonces esa geomalla lo que hace, digamos acá en el caso de un pavimento, es recibir esos esfuerzos, tensiones y transferirlas, disiparlas y permitir que pasen menos esfuerzos, menos tensiones para el suelo que está próximo de ella, pero el que está inmediatamente abajo de la geomalla, por ejemplo. Tenemos aquí el efecto membrana. El efecto membrana, para serles sincera, el efecto membrana es un efecto que, digamos, se da con la deformación del geosintético, se da a lo largo del tiempo, depende mucho de sus características, de la deformación del geosintético, de la resistencia, de la rigidez a tracción. Normalmente, digamos, es lo que hace que aumente la vida útil de la obra. Aquí quería mostrarle, digamos, algunas partes de investigación, algunos tipos de ensayos que normalmente han sido realizados a lo largo de los últimos años con relación a intentar hacer a escala, digamos, real en laboratorio, simular vías tanto pavimentadas como no pavimentadas con geosintético como material de refuerzo. Por ejemplo, ese aquí fue un test que fue realizado en 1998. ¿Qué pasa? Tenemos una estructura de reacción, tenemos una caja rectangular de 2 por 1,50, donde es colocado un material específico de subrasante, es colocado un material geosintético, caso fueron utilizadas geomallas y geotextiles, y aquí era colocado material de base y aquí era colocado un revestimiento asfáltico. Eran aplicadas cargas cíclicas que simulaban el paso de los vehículos y posteriormente o durante el ensayo eran medidas las deformaciones, básicamente en el revestimiento, se medían las tensiones, los esfuerzos que llegaban al material de subrasante y se evaluaba así en cuántas veces, digamos, se podía aumentar la vida útil de las diversas estructuras. De nuevo, esto simplemente es para verificar las condiciones de trabajo de este tipo de materiales. Aquí quería mostrarles, por ejemplo, ya con relación a las vías no pavimentadas, esa aquí fue una investigación que realizamos y fue publicada en 2015, en la cual teníamos estructura de reacción, un equipo similar al que mostré anteriormente, en la cual tenemos la estructura de reacción. Aquí tenemos una caja, un tanque cilíndrico, en el cual era colocado material de subrasante y posteriormente era colocado material de relleno, intentando simular una vía no pavimentada, y eran aplicadas cargas cíclicas a lo largo, digamos, del tiempo. Básicamente eran simulados ciclos de carga, simulando una presión de contacto de un eje simple de rueda dupla de 8.2 toneladas, con una presión de contacto de 560 kPa aproximadamente, y eran medidas las deformaciones aquí en la superficie, en el material de relleno. Aquí, digamos, se hicieron varios tests en los cuales fue colocado un material de referencia, entonces era colocado la subrasante sin refuerzo, posteriormente era colocado el material de relleno,
y los otros test eran variados los tipos de refuerzo utilizados. Aquí solo mostrándoles, digamos que a modo de investigación fue utilizado como material de subrasante una arena. No es un material que se encuentre, digamos, comúnmente como material de subrasante, pero para efectos de laboratorio, de realización del ensayo, lo que se quería era destacar, digamos, la función del geosintético, entonces la capacidad, digamos, de desempeñar su función de refuerzo en este tipo de ensayo. Entonces, por eso fue utilizado como material de subrasante la arena. Tenemos también como material de relleno, fue utilizada una grava con las condiciones que están establecidas aquí en los ensayos realizados. Aquí algunos geosintéticos que fueron utilizados, entonces fueron utilizados en torno de 13 geosintéticos en los diversos ensayos que se realizaron. Se utilizaron principalmente geomallas, de la geomalla G1 a las 6 son geomallas encontradas comercialmente, de las 6 a la 12 fueron geomallas fabricadas en laboratorio, simplemente intentando mantener características constantes como rigidez, módulo de estabilidad a la abertura, resistencia a tracción, y intentar mantener un mismo tipo de polímero como elemento de fabricación o como material de fabricación de este tipo de geosintéticos o de geomallas. Finalmente fue utilizado un geotextil tejido también para la ejecución de los ensayos. Digamos aquí en esta tabla que se puede ver, aquí tenemos la resistencia a tracción de los diversos tipos de materiales usados. Tenemos la rigidez, a 5% de deformación. Son geosintéticos, digamos, hay unos que mantienen la rigidez, digamos, de una forma u otra, similares. Por ejemplo, este aquí, digamos, tiene una diferencia poco significativa en función de la rigidez, pero digamos que en función de características como resistencia a tracción y módulo de estabilidad a la abertura que les comentaba al inicio de la presentación, eran bien diferentes. Entonces conseguíamos mantener, por ejemplo, rigidez constante y teníamos una variación, por ejemplo, del módulo de estabilidad a la abertura. Entonces, digamos que a través de esta investigación conseguimos destacar o conseguimos ver realmente qué características importantes cuando las geomallas son utilizadas en la función de refuerzo, ya sea en vías no pavimentadas o ya sea en pavimentos, por ejemplo, pavimentos flexibles. Aquí tengo la estructura del ensayo, más o menos, digamos, cómo era simulado el suelo subrasante, apenas fueron 20 centímetros de suelo subrasante, fueron colocadas celdas de tensión total para medir las tensiones que llegaban, digamos, a ese material de subrasante. Teníamos el material de relleno, que era aproximadamente de 30 centímetros, como ya les había comentado, era material, era grava, que era utilizado como material, digamos que ideal. También hubo unos test en los cuales utilizamos residuo de construcción y demolición. Importante aquí destacar que fueron realizadas mediciones de deformación a través de medidores de deformación, LVDTs, fueron utilizados en la superficie. Fue utilizada una celda de carga también para registrar la presión que era transmitida a la estructura en sí, al material de relleno y en sí al material de subrasante. Tenemos aquí algunos resultados, digamos, que fueron encontrados durante esa investigación, en la cual tenemos básicamente la deformación del material de relleno y aquí el número de ciclos soportados por cada
por digamos, cada estructura reforzada con material geosintético. Importante resaltar que la frecuencia de realización de aplicación de la carga fue 1 Hz aproximadamente. Aquí, por ejemplo, debido a la escala, no se logra ver el caso de la estructura no reforzada. Está bien aquí, en la cual casi no conseguimos obtener muchos ciclos de carga, fueron aproximadamente 2000 ciclos de carga, en los cuales llegamos a una deformación de 75 milímetros del material de relleno. Y aquí tenemos los diversos tipos de geosintéticos, mostrando, digamos, que el más eficiente fue esta geomalla, que fue digamos, una de las geomallas utilizadas con unas características, digamos, similares a otras en función de rigidez, y era diferente nomás el módulo de estabilidad de la abertura y la abertura de la malla. En este tipo de ensayos conseguimos, digamos, destacar que una de las características más importantes en la función de refuerzo es principalmente la abertura de la malla y la rigidez a tracción del material geosintético. ¿Qué podemos encontrar? Que es una cosa, digamos, bastante interesante. Aquí también tenemos, solo que las geomallas que fueron fabricadas en laboratorio. Tenemos también la parte, digamos, la estructura que no fue reforzada. De igual manera, digamos aquí ya la escala, las geomallas que fueron fabricadas soportaban menos número de repeticiones y se consigue, digamos, al menos ver el comportamiento de la estructura sin refuerzo, que sería este aquí. Y tenemos los otros geosintéticos, siempre, digamos, mostrando que las estructuras reforzadas conseguían soportar un poco más. Aquí tenemos un parámetro bastante importante que sería el TBR, o el factor de eficiencia, con relación, digamos, a las geomallas que eran comerciales, y a las geomallas que fueron fabricadas. ¿Qué sería ese TBR? Ese TBR básicamente es la relación del número de repeticiones en el caso, digamos, de la estructura reforzada y la sin refuerzo. Entonces sería como una comparación. Conseguimos tener, por ejemplo, con la geomalla que les mostré que tenía mejor comportamiento, TBRs en torno de 100, o sea, decir que nuestra estructura reforzada con aquel tipo de geosintético conseguía soportar hasta 100 veces más que la estructura convencional sin refuerzo. Entonces, digamos que esto fue una parte sí bastante importante, porque conseguimos, independiente del tipo de refuerzo, destacar que realmente el refuerzo geosintético funciona. Lo que les decía, tenemos que mirar características: abertura de la malla, resistencia, rigidez del material, para saber cuál es más eficiente en el caso de cada uno de nuestros proyectos. Aquí algunos otros ensayos, lo que fue ya, digamos, se simulaba un mantenimiento del material de relleno y se realizaba nuevamente el ensayo. De igual manera, cuando se hacía el mantenimiento, digamos, de la superficie, podíamos llegar a resultados así que eran, digamos, bastante importantes. ¿Por qué? Porque conseguíamos ver nuevamente la eficiencia del refuerzo con relación a la estructura que no era reforzada. Entonces, digamos que era bastante alentador ver la utilización de este material geosintético como refuerzo. Aquí, comparando un poco el TBR, en el caso del lo que llamamos de primer estado de carga, la primera fase de carga y después de la reparación de la superficie, entonces siempre conseguíamos mantener unos TBRs considerables, por lo menos en la primera fase, y después del mantenimiento también ellos, digamos, no caían significativamente. Aquí algunos ensayos también que fueron realizados antes de realizar esos tests, que fueron básicamente con la utilización de escombros, de residuos de construcción y demolición.
conseguíamos también comparar, digamos, ese TBR en función de la utilización, digamos, una estructura convencional construida con grava y otra con escombros, y las dos reforzadas con geosintéticos. Entonces, digamos que también conseguimos utilizar el geosintético, tuvo una eficiencia considerable, y también destacar así la amplia utilización de los escombros como material, digamos, alternativo de relleno. Sabemos que, digamos, la construcción civil demanda una gran cantidad de escombros que a veces no sabemos qué hacer con ellos. Entonces, digamos que sería más una utilización para un material alternativo que se mostró ampliamente eficiente. Entonces, digamos que para finalizar, creo que hablé mucho, había planeado demorarme 1 hora. Tenemos, digamos, sintetizando un poco las ventajas de los usos de los geosintéticos, principalmente, digamos, destacando un poco más en la parte de pavimentos, sean ellos con revestimiento o en el caso de las vías no pavimentadas, conseguimos tener un aumento de la resistencia en sí de la estructura, de nuestra estructura vial, tenemos disminución de las deformaciones, conseguimos también destacar que con la utilización del geosintético podemos reducir la altura del material de relleno, en el caso de vías no pavimentadas, por ejemplo, o de los materiales de base, subbase, en el caso de una estructura convencional. Tenemos una mejor distribución de esfuerzos, aumentamos la vida útil de la estructura, y en cuestión de mantenimiento conseguimos, digamos, reducir un poco ese mantenimiento que necesitamos realizarle a nuestras estructuras. Aquí, como todo, creo que nos interesa un poco la parte de costo. Entonces, cuando comparamos diversas estructuras, por ejemplo, aquí con geosintético como material de refuerzo, podemos comparar varias cosas. El espesor de las capas, conseguimos, por ejemplo, disminuirlo. Y también vamos a tener, digamos, comparando aquí, sin refuerzo, digamos, espesor constructivo, 60 centímetros, con geotextil podemos caer para 40, y con la geomalla, que es significativamente más eficiente, conseguimos reducirlo para 25 centímetros. Esto simplemente era una estructura, digamos, ideal, en la cual intentamos hacer la comparación. Entonces, podemos llegar a tener ahorros hasta de 50% o más con relación a una estructura convencional. Entonces, digamos que queda una inquietud de la utilización de este tipo de materiales, de este tipo de geosintéticos, que esto, digamos, lo que les quise mostrar al final era una de las muchas o múltiples aplicaciones que estos materiales pueden presentar, por ejemplo. Siempre destacando, puede ser función refuerzo, puede ser la parte de drenaje, puede ser la parte de filtración, control de procesos erosivos o impermeabilización, por ejemplo. Entonces, de nuevo, agradecerles por la participación. De comentar un poco, soy profesora de la Universidad Católica de Brasilia y de la Universidad de Brasilia, trabajo en el grupo de geosintéticos de la Universidad de Brasil, de Brasilia, y tenemos un grupo de investigación en la parte de geotecnia y sustentabilidad, la Universidad Católica de Brasilia, en la cual trabajamos con materiales alternativos, como en el caso de los geosintéticos, trabajamos con fibras, trabajamos con diversos productos también, como residuo de construcción, cascarilla de arroz, digamos, también trabajamos con la parte de, digamos, la ceniza de la caña de azúcar, entre otros materiales. Entonces, bueno, espero que les haya gustado la presentación, y si tienen alguna
duda, estaré aquí para responderlo. Muchas gracias. Excelente presentación, ingeniera. Muchísimas gracias. Creo que se me salió un poco del portuñol. Me costaba a veces trabajo, pero intenté hacerlo lo mejor posible. Perfectamente le hemos entendido. Si alguien quisiese hacer alguna consulta, puede hacerlo por chat interno del Zoom o también activando su micrófono para hacerlo más directo. Ingeniera, una consultita. Si tiene alguna experiencia con esto, ¿qué nos puede decir de esto que últimamente estamos viendo ahora en Bolivia, el geofón? Ajá. ¿Me repite la pregunta? Es que está muy bajo el micrófono. ¿Qué nos puede comentar del geofón? La utilización del geofón. Las geoespumas. Sí, la geoespuma. Mira, la utilización, digamos, de geoespumas es bastante, como les decía, es bastante eficiente. Digamos, en Bolivia, no sé, digamos, no tengo conocimiento de ningún proyecto que se esté ejecutando en estos momentos, pero digamos, en Brasil y en Perú, estuve el año pasado, estaban utilizando geoespumas básicamente, digamos, en unos trayectos donde se estaban construyendo algunos viaductos en los cuales, digamos, el suelo era un suelo de una baja capacidad de soporte. Ellos decidieron utilizar este tipo de material porque, digamos, que no querían tener que hacer la sustitución de ese suelo, como convencionalmente sería tal vez lo indicado, o estabilización de ese suelo. ¿Por qué? Se puede hacer, ¿no? Lo que pasa es que el costo va a ser más elevado. Entonces, digamos, en ese proyecto ellos decidieron utilizar la geoespuma. Hasta donde tengo entendido, digamos que en cuestión de costo y en cuestión de tiempo fue bastante eficaz debido a los resultados obtenidos. Entonces, digamos que han habido o hay bastantes experiencias en relación a este tipo de material. Aquí en Brasil también, en el estado de Sao Paulo, se ha utilizado bastante. Como te decía, en Bolivia no tengo, digamos, conocimiento de obras que haya sido utilizado, tal vez las hay. Por ejemplo, digamos lo que les comentaba en la presentación, es una cuestión que a veces nos da un cierto temor la utilización de este material, digamos, por el desconocimiento de las metodologías de diseño, básicamente. No sé si te respondí la pregunta, no sé si la entendí bien. Sí, está bien, gracias. Gracias. Ok, Aldo, muchas gracias. Si alguien quisiese hacer alguna consulta o sugerencia, acá tenemos una consulta, ingeniera. Dice Silvia Araceli, nos dice, distinguida doctora, ¿podría por favor citar el nombre de alguna vía donde se haya aplicado el mejoramiento con geosintéticos? Sí, bueno, tengo conocimiento, digamos, aquí en Brasil, en la BR-170 fue utilizado en uno de los tramos de ella, geomalla, como elemento de refuerzo. Y digamos, hasta ahora las deformaciones que el trecho donde fue utilizado son, digamos, muy pequeñas, de acuerdo a los datos obtenidos por la instrumentación. ¿Qué podemos ver? Básicamente así, digamos, de acuerdo a la experiencia, lo que les comentaba anteriormente, es, digamos, aquel temor o a veces pensar, digamos, que va a ser un costo elevado, en fin, que se puede, digamos, generalizar. Normalmente las
vías donde se está utilizando geosintéticos, por ejemplo, aquí en Brasil, en Colombia, son vías que están concesionadas, que están siendo administradas, digamos, por empresas externas, por empresas privadas. Entonces, digamos, la BR-170, lo que les decía, hay una vía en Colombia también que conduce a los llanos orientales, en la cual también fue utilizado geosintéticos. Bueno, tengo conocimiento también en Chile, no recuerdo bien, digamos, la vía donde fue utilizada, pero digamos que en cierta parte son bastantes proyectos donde se ha empezado la utilización de ese tipo de materiales. Si, digamos, buscamos en la literatura y algunos reportajes, informaciones, digamos en Estados Unidos es ampliamente utilizado, es una práctica convencional, en algunos países de Europa también, y no es una cosa nueva, es utilizada desde hace bastante tiempo. Digamos que en América Latina es no es tan utilizado, pero digamos que se ha perdido un poco ese temor a la utilización de ese material. Creo que hay otras preguntas, ingeniero Mario. Sí, tenemos de nuestro amigo Jaime, sí, de nuestro amigo Jaime. Por favor, si tiene alguna experiencia en el colocado de geomembrana PET en empresas como material de transición para filtro y qué vida útil que considera. Sí, digamos que he visto varias, como les decía, trabajo más, digamos, enfocada a la parte de refuerzo y separación, pero también, digamos, he tenido conocimiento, he estado trabajando con un grupo en la cual se trabaja con geomembranas y básicamente, digamos que la vida útil aproximadamente ha sido aproximadamente unos superior a 50 años aproximadamente. De nuevo, eso depende mucho de las condiciones de instalación, de las condiciones de mantenimiento, de las condiciones en sí del proyecto. Por ejemplo, tenemos las geomembranas de PAD, que son las más utilizadas actualmente, tenemos las de PVC, que son utilizadas tal vez en menor proporción, pero digamos, aumenta significativamente la vida útil. Siempre destacando la utilización de geotextiles, que digamos aquí en Brasil se ha convertido, digamos, en algo casi que es una sugerencia casi que obligatoria, la utilización de geotextil junto con la geomembrana como elemento de protección. Gracias, ingeniero. Hay otra consulta de nuestro colega René Silvestre. Buenas tardes, mi consulta es ¿cuáles son los efectos de la geomembrana frente a aguas residuales y aguas de residuos mineros, aguas residuales domésticas e industriales, sobre todo por el efecto químico de estas? Exactamente. Bueno, la cuestión de la geomembrana que tenemos, las geomembranas, digamos, por ejemplo, cuando son utilizados aguas residuales, como por ejemplo también en rellenos sanitarios, tenemos contaminantes de origen orgánico y otros de origen inorgánico. Particularmente está bastante estudiado la parte inorgánica, entonces digamos que ellas son prácticamente, ellas no consiguen ser agredidas por compuestos, por materiales inorgánicos. Los materiales orgánicos, digamos que también ellas presentan una adecuada resistencia, ¿sí? Pero ¿qué pasa? No todas las geomembranas son adecuadas de acuerdo al tipo de contaminante, ¿sí? Tenemos que analizar bastante bien esa parte. ¿Por qué? Porque puede pasar, a pesar de que ellas tengan un coeficiente de permeabilidad bajo, un coeficiente de difusión bajo, ¿qué pasa? A veces en contacto con el contaminante
puede cambiar en cierta forma eso. Por eso la importancia de la protección con el material como sería el geotextil. Pero digamos que a pesar de que pueden ser agredidas, no es una cosa, digamos, ampliamente significativa. Lo que tenemos que tener cuidado es el tipo de geomembrana que va a ser utilizada, el espesor de la geomembrana que va a ser usada, el material de la geomembrana que va a ser empleado. Entonces eso es bastante importante determinar frente a la utilización de las geomembranas. De forma general, puedo decir, digamos que son bastante aceptables en cuestión de resistencia a ataques químicos, pero no podemos dejar de lado analizar qué tipo de contaminante está en contacto con ella. Importante, o sea, digamos, tener una capa de transición y no dejar directamente el contaminante estar en contacto con ella. Muchas gracias, ingeniera. Marco Antonio Sánchez me parece que ha activado su micrófono. ¿Podría hacer la pregunta? Mientras tanto, ingeniera, podría leerle de John, amigo John, dice: doctora, en principio felicitarle por su presentación, que fue de gran provecho para enriquecer nuestro conocimiento. Doctora, dice, tal vez nos podría facilitar literatura, bibliografías para profundizar el tema de ponencia. Sí, claro, Don, muchas gracias. Con mucho gusto. Si quieres, digamos, creo que al final de la presentación todavía está mi correo electrónico. No sé si, creo que se me bloqueó aquí. Está mi correo electrónico, me puedes escribir y te facilito, digamos, algunas de las bibliografías que tengo acerca del tema. Pues son varias, depende, digamos, del tema que más te interese, pero con mucho gusto en lo que pueda colaborar. Muchísimas gracias, ingeniero. Nuevamente ha activado su micrófono Marco Antonio, tal vez podría ya hacer la consulta. Parece que no. ¿Alguna otra consulta que quisiesen hacer? Como nos ha detallado la ingeniera, cualquier consulta también que quisiesen hacerle, está su dirección, su correo, ¿no? Para que puedan hacerle llegar documentación o solicitar. Ingeniero Mario, de todas maneras, digamos, agradecerle nuevamente por la invitación. Cualquier cosa, digamos, mi contacto está ahí en lo que pueda colaborar con mucho gusto y pues, la verdad espero que haya sido de bastante provecho, de bastante utilidad, digamos, este seminario. En la parte de geosintéticos digamos, es un mundo diverso, depende de las aplicaciones, tenemos muchas cosas, métodos de proyecto, cada metodología, digamos, en la parte de refuerzo son metodologías empíricas que tenemos cada día, digamos, tenemos más investigación acerca del asunto, son cosas así que a pesar de su, bueno, corta trayectoria comparado con otro tipo de materiales, es de bastante aplicación y digamos con una utilidad bastante relevante en nuestras diversas obras de ingeniería. Acostumbramos a decir que, digamos, el geosintético, en el caso de refuerzo, es el acero del suelo, básicamente, y simplemente así tener materiales alternativos que pueden ser utilizados, así como materiales alternativos también, como en el caso que mostraba, como residuos, fibras y otros tipos de materiales que también creo que fueron
presentados por la ingeniera Janet y la ingeniera Claudia el mes pasado. Sí, ingeniero. Así es, nos han brindado también muchísima información que agradecemos también a la ingeniera Janet y Claudia. No creo, hay muchas felicitaciones, dice muchas gracias doctora, muy buena presentación, muchas gracias por darnos su tiempo para compartir su conocimiento, muchísimas gracias, ingeniera. Igualmente, ingeniera, doctora, queremos agradecerle y felicitarla y agradecerle infinitamente por la predisposición que ha tenido para compartir con nosotros sus investigaciones, sus conocimientos, ¿no? Y ver que tenemos y contamos con amigos a distancia que nos comparten la información. Agradecerle de parte de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia Departamental Beni, como presidente, el ingeniero Juan Mario Poveda, de todos nuestros participantes que están colocando también sus agradecimientos, y también por favor extiéndale el agradecimiento a la ingeniera Janet y a la ingeniera Jimena, quienes han sido los enlaces para poder conocerla y que usted nos pueda brindar esta información tan importante. Muchísimas gracias, ingeniero. Como información, todos los videos son grabados, todos los seminarios pueden acceder a la página, al canal YouTube de la CIP Beni, que en unos momentos lo voy a colocar en el chat interno del Zoom, para que todo el que guste pueda nuevamente ver esta importante explicación, disertación, y o si gusten también puedan bajar estas o cualquiera de los seminarios dados en este ciclo con esta campaña que tenemos, que es Quédate en casa y aprovecha para aprovechar las capacitaciones. Muchísimas gracias entonces, doctora. Estamos para servir. Muchas gracias, igualmente. Que tengan una buena tarde, noche, ¿no?